El 10 de julio de 2024, justo antes de la medianoche, algo perturbador ocurrió en el icónico Clifton Suspension Bridge de Bristol. Un hombre que tenía 2 maletas grandes estaba actuando de manera extraña cerca del puente, llamando la atención de transeúntes que habían salido de un pub cercano. Al intentar ayudarlo, notaron que una de las maletas era extremadamente pesada y que goteaba un líquido rojizo. Cuando un ciclista se detuvo para ofrecerle ayuda, el hombre afirmó nerviosamente que las maletas contenían partes de coche, pero algo no cuadraba. El líquido seguía goteando y al ser cuestionado con más insistencia, el hombre abandonó las maletas y huyó corriendo hacia la oscuridad. El ciclista lo persiguió en su bicicleta, logrando filmarlo mientras escapaba, imágenes que serían cruciales para la investigación. La policía llegó minutos después y al abrir las maletas hicieron un descubrimiento macabro. Contenían torsos y miembros desmembrados de 2 personas. Los oficiales, con décadas de experiencia, describieron la escena como una de las más perturbadoras que habían presenciado en toda su carrera. Una etiqueta de equipaje en una de las maletas llevó a los investigadores hasta un apartamento en Scotts Road, Shepherd's Bush, al oeste de Londres. 2 días después, el viernes 12 de julio, la policía estableció un cordón en la zona y registró el lugar. Lo que encontraron fue aún más escalofriante. Las cabezas de ambas víctimas, cuidadosamente guardadas dentro de un congelador que bloqueaba la puerta del baño. Y tenemos que decir que había sangre en todas las habitaciones. Lo que la policía todavía no sabía era que todo había comenzado apenas 2 días antes, el 8 de julio, cuando algo terrible ocurrió entre las paredes de ese apartamento. 2 hombres fueron brutalmente asesinados en ese que era su espacio seguro, su hogar. La violencia y frialdad con la que se cometieron los crímenes sorprendieron a todos porque el atacante no solo cortó los cuerpos en pedazos, sino que también congeló las cabezas, empacó el resto en maletas y viajó más de 180 kilómetros hasta Bristol con la intención de arrojarlos desde lo alto de un puente. Por desgracia para él, su plan no funcionó. Hoy vamos a conocer cómo el horror pudo pasar desapercibido durante 2 días, quiénes fueron las víctimas y cómo todo se descubrió gracias a una simple etiqueta de equipaje y a un ciclista que se animó a llamar a la policía cuando vio que algo extraño estaba pasando. Acompáñame a descubrir juntos esta historia. Los hombres que fueron hallados sin vida se llamaban Albert Alfonso y Paul Longworth. Albert tenía 62 años y era instructor de natación. Además, se estaba formando para ser socorrista en el gimnasio Moat Club de Acton, al oeste de Londres. Lo curioso es que aunque estaba trabajando en deportes, su carrera no siempre fue así. Creció en Bidart, Francia, y también estudió en una escuela de hostelería en Biarritz. Y cuando llegó a Reino Unido, dirigió hoteles. Antes incluso había sido gerente general en un complejo residencial de lujo en Kensington High Street. Con el tiempo dejó ese mundo de la hostelería y eligió dedicarse a la enseñanza de natación, mostrando que se animó a cambiar de rumbo por completo en su vida adulta. Por su parte, Paul tenía 71 años y estaba jubilado. Ambos hombres vivían juntos en un apartamento del oeste de Londres y llevaban una vida en pareja muy tranquila desde hacía ya varios años, pero oficializaron su relación en una unión civil recién en febrero del año 2023. Pocos en el barrio sabían detalles sobre su relación. Es más, ante los vecinos, Paul solía decir que Albert era como su hermano. Compartían rutinas sencillas, por lo que rara vez se relacionaban con los vecinos. A puertas cerradas, Albert llevaba una vida íntima que involucraba participar de foros y hasta videos en línea con otros hombres en páginas subidas de tono. Él llevaba años usando estas plataformas para adultos, donde conocía gente. Para Paul, esto pareció no ser un problema muy grande porque era algo como fantasioso, algo que no iba más allá de la pantalla de la computadora.
Pero la realidad era más compleja de lo que aparentaba. Albert mantenía contacto con múltiples hombres a través de estas plataformas y algunos de estos encuentros revelaban un lado oscuro de su personalidad. Uno de esos contactos era un hombre al que conoció hace casi 20 años, cuando este tenía apenas 17 o 18 años. En su primer encuentro, Albert le había dado alcohol. El joven despertó sin recordar nada de lo que había pasado durante la noche y días después, Albert le mostró un video de ambos teniendo relaciones. A partir de ese momento, Albert comenzó a pagarle 150 libras esterlinas por encuentro, manteniendo el contacto durante años mediante la presión emocional de ese video. El hombre, que en ese momento ya era un adulto, reconoció que fue víctima de abuso, que probablemente lo habían drogado mientras tomaba la bebida que le ofrecía y que había sido manipulado. Este patrón de comportamiento no era un caso aislado. Albert tenía una extensa red de contactos online, muchos de ellos hombres jóvenes que conocía a través de plataformas para adultos. Algunos de estos encuentros habían sido puramente virtuales y otros habían avanzado a encuentros en persona. La pregunta que empezaría a rondar en la investigación era inevitable. ¿Cuántas personas más podían tener razones para querer hacerles daño? Lo que quedaba claro era que este no fue un crimen al azar. Había historias entrelazadas, secretos, tensiones y probablemente alguien que había cruzado la línea de lo que era tolerable. Cuando los detectives revisaron el teléfono y la computadora de Albert, encontraron una red compleja de contactos, decenas de perfiles en diferentes plataformas, conversaciones que iban desde charlas casuales hasta arreglos más comprometedores. Los investigadores empezaron a trazar un mapa de todas las personas que habían estado en contacto con la pareja en los últimos años. Algunos de estos hombres vivían en el Reino Unido, otros en Europa y algunos en Sudamérica. Las transacciones bancarias mostraban pagos regulares a varias personas, pagos que no eran solo para encuentros íntimos, sino también para mantener silencio. Estaba claro que Albert ya tenía experiencia haciendo esto y sabía también cómo mantener en línea a sus contactos especiales. La policía tuvo que descartar sospechosos rápidamente, ver con quienes solo había tenido charlas de manera online, quienes vivían lejos de la pareja y por ende nunca viajaron para conocerse, también quienes tenían coartadas sólidas y que no pudieron haber estado involucrados con este doble crimen. Pero un nombre empezó a repetirse con más frecuencia, y este era el de Justin Mosquera. Primero apareció en una transacción de 8.000 libras esterlinas que se hizo un mes antes de los asesinatos, y esta era una suma que no era poca cosa, llamaba la atención. Luego, en registros de mensajes que databan de años atrás, daba a entender que se conocían hacía mucho tiempo. Finalmente encontraron registros de viajes que coincidían con fechas clave. Los investigadores no querían adelantarse, pero la evidencia empezaba a apuntar en una dirección específica. Esa persona no era un extraño, solía visitar regularmente a Albert y Paul, y tenía una relación complicada con los dos. Los detectives necesitaban entender si era simplemente otro contacto más de Albert o si había algo más profundo detrás de esa relación que pudiera explicar lo que había sucedido. Justin Andrés Mosquera tenía 35 años y era de Colombia, vivía en Medellín y tenía 5 hermanos y una hermana que falleció años atrás. También tenía 2 hijos, llevaba una vida bastante simple, y tenemos que decir esto entre comillas porque si bien vivía solo, se presume que sus hijos vivían con su pareja y no con él. Justin se dedicaba a hacer contenido para adultos en internet. No tenía un empleo fijo convencional. Su rutina giraba en torno a grabar y vender videos bajo varios seudónimos en sitios web de actos íntimos extremos. Alrededor del año 2012, Justin conoció a Albert por internet a través de estas plataformas. Había muchas diferencias entre ellos. Vivían a unos 8.000 kilómetros de distancia, no hablaban el mismo idioma y había una diferencia de edad bastante grande. Esas diferencias parecían ser parte de lo que atraía a Albert hacia Justin. Al principio la relación entre ellos era puramente online y, por así decir,
transaccional. Desde 2017, Albert comenzó a pagarle a Justin a cambio de fotos y videos privados. Para Paul esto no era un gran problema porque justamente era algo online, como una fantasía que no iba más allá de la pantalla como habíamos comentado. Aparte, Albert y Paul eran una pareja estable desde hacía ya 2 décadas. Estos pagos aumentaron con el tiempo. Entre mayo de 2022 y febrero de 2024, Albert envió a Justin un total de $5,800 en 72 pagos diferentes. En 2023, Justin firmó un formulario de consentimiento que permitía a Albert subir sus imágenes a internet y quedarse con los beneficios económicos. Lo que significa exactamente lo que están pensando. Albert se quedaba con el dinero que hacía vendiendo contenido de sus relaciones con Justin y a Justin le daba un pago que fue lo que acumuló, como habíamos mencionado, estos $5,800. Albert incluso recibía más de $22,000 de un sitio web de actos íntimos extremos, dinero que obtenía por compartir los videos de Justin en línea. Mientras tanto, Justin publicó más de 100 videos e imágenes en 4 sitios web diferentes, ganando cerca de $3,400 por los espectáculos que realizaba. En octubre de 2023, Justin viajó a Londres para su primer encuentro en persona. Albert pagó todo. Estamos hablando del viaje, el alojamiento en su apartamento y lo llevó a visitar el Museo Madame Tussauds. También hizo un paseo en un autobús de turismo y realizó un viaje en barco por el río Támesis. Hay informaciones muy variadas, tanto de prensa y reportes judiciales, en los que por una parte se habla de que la relación de Paul y Albert fue cambiando al punto en el que ambos eran como amigos muy cercanos que vivían juntos. Pero hay otros en los que se sigue hablando de una relación oficializada. Tampoco está totalmente claro si Paul participó en los encuentros íntimos con Justin. Algunos medios mencionan que estaba al tanto de lo que estaba pasando y que aceptaba las grabaciones, pero también hay fuentes que dicen que no estuvo en esos encuentros ni en los videos. Pero durante ese viaje de Justin a Londres se grabaron muchos encuentros íntimos. Con el tiempo, Albert terminó comprándole pasajes a Justin para que pudiera viajar desde Colombia hasta Londres con regularidad. Los viajes de Justin no eran simples visitas turísticas. Cada vez que llegaba a Londres, Albert hacía cosas especiales para él, le consiguió una membresía de invitado en su gimnasio, lo agregó al grupo de WhatsApp del equipo de fútbol sala de su trabajo, lo inscribió en un curso de inglés de 4 semanas y los 3 viajaron juntos a lugares como Brighton para excursiones de un día. Lo que inició como una relación comercial y a distancia pasó a algo mucho más mezclado con la vida cotidiana. Dependencias y situaciones fuera de los límites acordados al principio. En marzo de 2024, Albert llevó a Paul a Cartagena, Colombia, y pagó para que Justin viniera a reunirse con ellos. Los 3 viajaron juntos como si se tratara de una familia. En mayo de 2024, Justin realizó otro video extremo para Albert y en cuestión de semanas regresó al Reino Unido para alojarse nuevamente con la pareja. Hay que recordar que Albert le pagaba a Justin para crear estos videos de actos íntimos extremos que luego Albert vendía en sitios web especializados. Para esto Justin usaba un seudónimo como I Am Black Master. Con respecto a esto de contenido extremo, no se especifica qué prácticas eran, pero básicamente se trataba de actos íntimos mucho más intensos y peligrosos que lo común y que podían poner en riesgo la integridad física de la persona. A lo largo de todos esos años, entre 2012 y 2024, la relación se consolidó. Justin se convirtió en una parte regular de la vida de Albert y Paul, visitando Londres de manera periódica. Los registros de viajes muestran múltiples entradas y salidas del país, cada una conectada con estos encuentros. La dinámica parecía funcionar para los 3, aunque había tensiones que permanecían ocultas bajo la superficie. Durante todos estos años, Justin seguía viviendo en Colombia y mantenía esta doble vida sin que muchos supieran realmente lo que hacía cuando viajaba. Por un lado, su vida en Medellín con su familia y por el otro, sus encuentros cada vez más intensos con Albert y Paul en Londres. Con el tiempo, Justin comenzó a sentir cosas más fuertes que iban más allá de las relaciones íntimas. Se sentía humillado, triste y atrapado en esa dinámica. Sus emociones revelaban que
Su relación con Albert y Paul había evolucionado mucho más allá de lo que inicialmente podemos llamarle una transacción puramente íntima, para no decir la otra palabra. Lo que pasaba era que Justin había desarrollado sentimientos más profundos hacia Albert, pero la relación seguía siendo transaccional y controlada por Albert y Paul. Justin viajaba desde Colombia, hacía lo que pedían y después se iba. Por dentro, él vivía una lucha emocional que no tenía cómo resolver dentro de esa situación. Además de todo lo emocional, había otro tema importante, que era el dinero. Justin no tenía muchos recursos y participaba en estas sesiones por necesidad, mientras que Albert y Paul vivían en un apartamento en Londres con cierta estabilidad económica. Fue así que Justin dependía de sus viajes y de lo que ganaba haciendo videos para adultos. Según las investigaciones, con el tiempo Justin empezó a obsesionarse con la idea de quedarse con la propiedad y los bienes de la pareja. Y esto no era una idea pasajera, sino que empezó a planificar cada vez más. La relación que habían mantenido durante años comenzó a caerse. Justin se sentía cada vez más frustrado, atrapado y resentido. Albert y Paul seguían con sus vidas como si nada pasara, sin ver la tormenta que se estaba formando. Con todo esto junto, el dolor emocional, el resentimiento, la obsesión por el dinero y la propiedad, y sin una salida clara, la situación se volvió cada vez más peligrosa. Justin comenzó a pensar en cosas que antes no hubiera considerado, opciones que terminarían cambiando para siempre la vida de los tres hombres. Se pudo determinar que el crimen no fue algo hecho en un momento de rabia. Las investigaciones mostraron que Justin había estado planeando todo durante un tiempo, dejando pistas digitales que después lo incriminarían. La policía descubrió que meses antes de julio del año 2024, Justin había buscado cosas muy específicas en internet. No eran búsquedas al azar, sino que él había buscado información sobre cómo matar sin dejar evidencias, cómo desaparecer cuerpos y cómo congelar restos humanos. Es importante aclarar que cada búsqueda era más específica que la anterior. Justin para ese momento ya no estaba fantaseando, estaba buscando información que realmente pudiera usar. Y fue un proceso claro y pensado, y él quería saber exactamente cómo realizar esto. Además de las búsquedas online, Justin comenzó a comprar cosas. Por ejemplo, un martillo, cuchillos especiales y otros instrumentos para desmembrar un cuerpo. También compró productos de limpieza en grandes cantidades, probablemente para limpiar después y no dejar rastros. El objetivo también quedó claro. Justin planeaba robar dinero de las cuentas de Albert y Paul, quedarse con el apartamento y todas sus cosas. No era un crimen por rabia, sino un plan para ganar dinero eliminando a sus víctimas. Lo más oscuro fue que Justin viajó a Londres días antes del crimen de una manera diferente a sus viajes normales. Era como si estuviera revisando el terreno, asegurándose de que todo estuviera listo para ejecutar su plan. Todo junto, las búsquedas deliberadas, las compras específicas, los viajes planeados, mostró que no fue un crimen al azar. Fue algo calculado y pensado paso a paso. Justin había tomado decisiones conscientes para llegar hasta ese punto. El 8 de julio de 2024, Justin llegó a Londres con todo lo que necesitaba. No era una visita normal. Era el comienzo de algo que cambiaría todo. Se presentó en el apartamento de Albert y Paul como lo había hecho muchas veces en el pasado. Esa mañana, Albert se fue a trabajar como instructor de natación, dejando a Paul solo en casa con Justin. Con Albert fuera, Justin vio su oportunidad. En algún momento durante el día, actuó. Con el martillo que había traído, atacó a Paul por la espalda. Lo golpeó una y otra vez en la cabeza, sin darle oportunidad de defenderse. Este fue un asesinato que Justin había planeado con cuidado. Después escondió el cuerpo de Paul y limpió lo que pudo. Cuando Albert regresó del trabajo esa noche, no sospechaba nada. Justin le dijo que Paul había salido, probablemente a un pub, y que volvería tarde. Después le tocaría a Albert. Lo que pasó fue grabado en video porque Albert y Paul habían instalado cámaras de seguridad en la habitación, más que nada por morbo, lo cual
termina siendo bastante loco porque esto fue lo que permitió que se conocieran detalles muy oscuros sobre lo que había pasado el día del crimen. Justin, que estaba usando una máscara, llevó a Albert al dormitorio donde supuestamente iban a tener intimidad. Ahí lo apuñaló al menos 13 veces usando un arma blanca que escondió bajo la almohada. Durante el ataque llegó incluso a preguntarle: ¿te gusta? Y era evidente que Justin ya estaba fuera de sí y que le tenía un odio muy profundo a Albert. Lo más perturbador fue lo que vino después. Las imágenes en video mostraron a Justin cantando y bailando desnudo, con los brazos y manos cubiertos de sangre. Se quitó la máscara facial y los guantes y caminó por la habitación como si nada, como en un estado de euforia. Después tiró una toalla sobre el cuerpo de Albert y fue directo a la computadora. Una vez que ambos estaban muertos, Justin pasó a su siguiente plan. Intentó entrar a las cuentas bancarias de Albert para robar dinero mientras él todavía estaba muriendo en el suelo. Esto mostraba claramente que quería sacar dinero de todo esto. Después sacó los cuchillos y herramientas que había traído y comenzó a cortar los cuerpos. Fue un proceso largo y meticuloso, separando las partes en trozos más pequeños. Luego puso todo en bolsas y maletas. La intención era llevar esos restos lejos del apartamento para que no los encontraran. Al día siguiente, el 9 de julio, dos hombres llegaron al apartamento en una camioneta y entregaron un congelador de gran tamaño que Justin había comprado. Guardó las cabezas de Albert y Paul en ese congelador, probablemente para tenerlas guardadas mientras terminaba con su plan. Todo esto pasó en las horas después de los asesinatos. Lo más aterrador es que Justin actuó con calma, como si nada le importara. No había arrepentimiento ni tampoco empatía por lo que había hecho. Después de matar y cortar los cuerpos, Justin necesitaba deshacerse de todo. Planeaba llevar las maletas con los restos a un lugar lejano donde nadie las encontraría. Entonces decidió ir al puente colgante de Clifton en Bristol, a unos 120 kilómetros de Londres. Era un lugar icónico de Inglaterra y probablemente pensaba que podría tirar las maletas desde el puente y que se perderían en el río abajo. Pero lo que Justin no esperaba era que alguien lo vería. Entre el miércoles y el jueves de esa semana, Justin fue hasta Bristol. Un ciclista que pasaba por el puente esa noche vio a Justin actuando de manera sospechosa con las maletas. El ciclista se había dado cuenta de que algo andaba mal y empezó a grabar con su teléfono. Justin huyó corriendo cuando se dio cuenta, pero la grabación ya estaba hecha. Esa grabación sería clave para toda la investigación. Poco después, otras personas encontraron las maletas abandonadas y cuando las abrieron fue cuando vieron las partes de los cuerpos de la pareja y así enseguida alertaron a la policía. Con el video del ciclista y las maletas como prueba, la policía identificó rápidamente a Justin. Sus datos en las plataformas para adultos y sus registros de viaje lo conectaban con los asesinatos. El sábado 13 de julio de 2024, 3 días después de que encontraran las maletas, Justin fue arrestado en la estación de tren de Temple Meads en Bristol. La policía lo detuvo en las primeras horas de la mañana. Al principio Justin intentó negar lo que había hecho o restarle importancia, pero las pruebas eran demasiadas. Las maletas contenían los restos de Albert y Paul, y cuando la policía registró el apartamento en Shepherd's Bush, encontró más restos guardados en el congelador, las herramientas que había usado y muchas más evidencias. Lo que diferenció este caso del resto fue la enorme cantidad de pruebas que se lograron recolectar. Después del arresto, el caso fue a tribunales. En julio de 2025, Justin fue llevado al tribunal de Woolwich en Londres. La fiscalía presentó pruebas que demostraban claramente su culpabilidad. Cada prueba se conectaba con las otras y mostraban que todo había sido planeado. Las pruebas forenses fueron muy claras. Los restos encontrados en las maletas del puente fueron identificados como Albert y Paul. El análisis de ADN lo confirmó. También encontraron más restos en el apartamento y las herramientas que Justin había usado. Pero la prueba más fuerte fue el video. Mostraba exactamente cómo Justin atacó a sus víctimas, incluyendo cuando apuñaló a Albert durante un acto íntimo. Este video fue muy gráfico
y brutal. Los investigadores, el jurado y todos en la corte quedaron impactados por lo que estaban viendo. También estaba el video del ciclista en el puente, que mostraba a Justin colocando las maletas y huyendo, y esta era prueba de que Justin intentaba desaparecer los cuerpos. Las búsquedas en internet de Justin también se presentaron. Había buscado cómo matar, cómo desmembrar cuerpos y cómo no dejar pruebas. Todo eso probaba que lo había planeado cuidadosamente. Los registros de viajes mostraban que Justin había visitado Londres muchas veces y en julio de 2024 estuvo ahí justo antes del crimen. También había comprado el martillo, los cuchillos y productos de limpieza en las semanas previas. Amigos, vecinos y otras personas contaron lo que sabían. Hablaron sobre la vida de Albert y Paul y sobre las visitas constantes de Justin al apartamento. También confirmaron la relación que los tres mantenían. Durante el juicio, los abogados de Justin intentaron argumentar que se sentía atrapado y humillado y que había sido obligado a participar en actos. Incluso dijo que no sabía que Albert estaba compartiendo sus videos en línea hasta unos días antes de quitarle la vida, a pesar de haber firmado el contrato de consentimiento en el año 2023. También dijo que Albert lo abusaba todos los días y que no obtenía ningún placer de los actos íntimos extremos por los que le pagaba. Justin admitió el homicidio involuntario de Albert. Dijo que lo hizo porque perdió el control y negó haber asesinado a Paul, diciendo que fue Albert el culpable de ese crimen, pero todas esas historias fueron contradichas por la evidencia. Durante el juicio también participó el joven que les mencioné al principio de este video cuando les hablé de esa vida oscura, por así decir, que llevaba Albert. ¿Se acuerdan que les conté que un chico, siendo aún menor de edad, había sido abusado por Albert y luego chantajeado para que no dijera nada si no quería que el video del acto íntimo entre ellos viera la luz? Bueno, este hombre participó del juicio como testigo y confirmó muchas cosas, porque incluso llegó a ver a Justin en alguna que otra ocasión en casa de Albert y Paul. Bajo el seudónimo de James Smith, esta persona dijo que Justin le había contado que no era ni gay ni bisexual, por así decir, que todo lo que hacía con la pareja era por dinero, que incluso tenía una mujer e hijos en su país, y también le dijo de los videos y el dinero que recibía a cambio. En el caso de James Smith, si bien el primer contacto que tuvo con Albert fue lo que parecía ser un abuso, después fue algo a lo que James dijo sacarle provecho, que en épocas en las que necesitaba dinero acudía a él para hacerle favores íntimos a cambio de un pago. Especialmente se aprovechó de esto en la época de COVID. El 21 de julio de 2025, después de 5 horas de deliberación, el jurado tomó su decisión. Justin era culpable de asesinato. El 24 de octubre de 2025, el juez dio su sentencia, que fue cadena perpetua con un mínimo de 42 años de prisión. El juez dijo que los asesinatos habían sido premeditados y completamente malvados. Por si fuera poco, además de asesinato, Justin fue condenado por otros cargos. Se encontró que tenía contenido de XXX infantiles en su computadora, lo que agregó más delitos a su sentencia. Fue condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 42 años. Básicamente va a pasar la mayor parte de su vida en prisión. Para la familia de Albert y Paul se había hecho justicia, aunque ninguna sentencia podía devolverles a sus seres queridos. El caso fue noticia en Reino Unido y en muchos otros lugares. Todos querían entender qué había pasado. Unos hablaban de lo brutal que fue el crimen. Otros intentaban entender cómo Justin llegó a hacer algo así. Y muchos simplemente no podían creer el nivel de manipulación que manejaba Albert, quien en gran parte se pasó negociando materiales íntimos con otros hombres y que incluso llegó a involucrarse con un menor. Por eso mismo fue que la gente empezó a criticar a las plataformas para adultos, preguntándose qué responsabilidad tenían ellos. Pero si nos ponemos a pensar, no hay forma de controlar todo lo que pasa en Internet. Esto escapa del control que uno puede hacer de cierto tipo de conductas online. Y desde otro ángulo, psicólogos y expertos hablaban de este caso y mostraban cómo la frustración emocional, el querer dinero desesperadamente y una relación donde no hay límites pueden llevar a algo terrible.
Justin se sentía atrapado y humillado, pero en lugar de pedir ayuda o alejarse, eligió hacer daño y al mismo tiempo, Albert se aprovechaba en todo momento de esta necesidad, lo que trae a la mesa los temas de abuso de poder. Este crimen no fue algo hecho en un momento de rabia. Justin lo planeó durante meses, buscó información en internet, compró lo que necesitaba y lo hizo paso a paso, con calma. Los policías y forenses que trabajaron en el caso también fueron afectados. Muchos dijeron que quedaron traumatizados después de ver el video del crimen, ya que era algo tan fuerte que dejó marca en quienes lo investigaron. Es un caso que la gente va a recordar durante mucho tiempo. Muestra lo que puede pasar cuando alguien actúa sin empatía, sin arrepentimiento, con todo planeado y sin sentimientos. Ahora Justin está en prisión cumpliendo su sentencia y el caso ya está cerrado. Hasta aquí el caso del día de hoy. Espero sus comentarios aquí abajo y de esta manera nosotros nos encontraremos en la próxima historia.